la Iglesia ha cometido muchos abusos de poder, ha cometido abusos sexuales en contra de niños, en contra de gente que no tiene cómo defenderse. Entonces, Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha marcado profundamente la historia de Chile, la Iglesia Católica. Vamos a hablar de un tema que atraviesa toda la historia de Chile, la influencia social de la Iglesia Católica. ¿Cómo se construyó ese poder? ¿Cómo marcó generaciones? ¿Y por qué hoy está tan debilitada? Porque no solo se trata de religión o de fe, la Iglesia fue una institución con poder real que organizó la vida cotidiana, estructuró la educación, definió la moral pública y hasta tuvo control sobre la muerte. Pero hoy estamos en un momento muy distinto. Mucha gente ya no se siente representada. Muchas instituciones que antes parecían intocables están siendo cuestionadas. Así que hoy vamos a revisar cómo se dio ese proceso. Vamos a mirar el pasado para entender el presente. En la época colonial, la Iglesia Católica era mucho más que una institución religiosa. Era parte del aparato de control social y cultural. Llegó con los conquistadores, rápidamente se convirtió en la institución que organizaba la vida de los nuevos territorios. Tenía funciones en la administración, la educación, la salud y sobre todo en la legitimización del poder colonial. Quien estaba fuera de la iglesia estaba fuera del sistema, literalmente. Incluso la muerte estaba controlada por la iglesia. Los cementerios eran propiedad de la iglesia y solo quienes morían bajo los ritos católicos podían ser enterrados ahí. Los indígenas que no se convertían, las personas excomulgadas o quienes se suicidaban eran excluidos de este espacio. Es decir, la iglesia definía quién merecía memoria y quién no. Con la independencia y el surgimiento del Estado republicano, la Iglesia mantuvo su poder, pero comenzó a enfrentar tensiones. En el siglo XIX surge la llamada cuestión social, con el aumento de la pobreza, la urbanización y la desigualdad. Y ahí vemos una iglesia dividida. Por un lado, un sector conservador que seguía aliado a las élites económicas y políticas. Pero también surgieron figuras dentro del clero que se pusieron del lado del pueblo. Se acercaron al sindicalismo, promovieron obras de caridad y crearon centros sociales. Pero esa ayuda seguía siendo desde una lógica paternalista. La Iglesia no cuestionaba el sistema económico de fondo, sino que intentaba suavizar sus efectos a través de la moral cristiana. Un momento clave fue la Constitución de 1925, que separa formalmente la Iglesia del Estado. Chile deja de ser oficialmente un país católico, pero eso no significó que la Iglesia saliera del escenario. De hecho, su influencia continuó a través de la educación, las instituciones de salud, la familia y la moral pública. Era una especie de Estado dentro del Estado, especialmente en zonas rurales o sectores populares. Por mucho tiempo, la Iglesia siguió siendo la voz más autorizada para hablar sobre qué era correcto, qué era pecado, cómo debíamos vivir y organizar nuestra vida. Era una autoridad moral y cultural. Durante la dictadura, la Iglesia vivió un momento contradictorio. Mientras algunos sectores se alineaban con el régimen, otros fueron fundamentales en la defensa de los derechos humanos. La Vicaría de la Solidaridad, creada por el cardenal Raúl Silva Enríquez, fue uno de los pocos espacios que protegió a las víctimas, documentó violaciones de los derechos humanos y ofreció apoyo legal y social. Fue un refugio real. Eso permitió que, al salir de la dictadura, la Iglesia tuviera una imagen positiva ante la opinión pública. Se la reconocía como una institución valiente, comprometida y ética, pero eso también iba a cambiar. Entonces, ¿cómo pasamos de una iglesia que estaba en el centro de la vida pública a una institución cada vez más alejada, más criticada y menos creíble? Allí entran muchos factores: los cambios culturales, el aumento del pensamiento crítico y la variedad de ideas. Pero también entran errores propios de la Iglesia, especialmente en su forma de enfrentar las transformaciones sociales y sus propias crisis internas. Con todas estas preguntas sobre la mesa, quisimos ir un poco más allá y buscar una mirada desde dentro. Por eso, hicimos una entrevista con nada más y nada menos que el padre de nuestra comuna,
quien nos compartió su visión sobre el rol de la Iglesia hoy en día, cómo ve esta pérdida de influencia y qué cree que viene hacia adelante. Buenas tardes, le vamos a hacer una pregunta, ¿ya? ¿Sí? Sobre la Iglesia y su influencia en Chile. Primero queríamos preguntarle durante cuántos años ha ejercido su vocación. Mira, llevo como sacerdote 27 años y con todos los estudios, nosotros tenemos 12 años de estudio. Desde que comenzamos hasta ya, como antes de salir de diácono, tenemos 12 años donde nos enseñan, son 3 de teología, 3 de filosofía, 4 de teología, 3 semestres de psicología, 1 semestre de psiquiatría y después otra historia de la iglesia, después historia de lo que es la orden franciscana, porque yo fui primero franciscano. Entonces me enseñaron todo lo que fue la vida franciscana y después de eso, con la filosofía franciscana, con la teología franciscana, después que terminamos todo eso, llegamos un tiempo en la cual nos mandan a un convento para poder hacer como nuestra práctica, vivir con los hermanos de una parroquia, y después de ahí ya nos mandan como diáconos a servir a una parroquia. El diácono es aquel que sirve en el altar, puede celebrar bautizo, matrimonio, puede predicar. Entonces nos mandan donde hay sacerdotes más viejitos para que le podamos ayudar. Muchas cosas. Sí, es bastante el trabajo que tenemos que hacer, pero es todo prácticamente intelectual y todo el asunto. Y después de eso ya nos mandan a una parroquia, pues, cuando yo era franciscano, desde Iquique hasta Punta Arenas teníamos casa. ¿Viajar? Entonces cada 3 años nos van cambiando a distintos lugares. Me dijo, 3 años en Iquique, después 3 años en Antofagasta, 3 años en Copiapó y así, sucesivamente hasta llegar a todos los lugares. Porque no podemos quedarnos en un solo lugar para no acostumbrarnos a un solo esquema de trabajo. Mi segunda pregunta es, ¿cuál cree usted que es la opinión que tiene la sociedad chilena sobre la Iglesia Católica? Bueno, la sociedad chilena, un poquito más del 50% es católica todavía. Ya casi el 49% es evangélico o es libre pensador. Entonces ya hoy día hay una opinión un poquito más variada. Hay mucha gente que dice, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero no creo en una institución llamada iglesia. Y la iglesia, para mí, es todos aquellos que nos congregamos en torno a un solo Dios. Somos como las piedras, ¿no es cierto?, que formamos la iglesia. Entonces estas piedras vivas que formamos la iglesia, nosotros, entre todos, formamos el templo de Dios, donde nos juntamos una vez a la semana para alabar, bendecir y enaltecer a nuestro Dios y además también pedirle por lo que es nuestra vida, para que nuestra vida sea mejor, para que haya prosperidad, para que los momentos de bajón no sean tan fuertes, sino que nos dé la fuerza de levantarnos constantemente. La fe. Mi tercera pregunta es, ¿qué papel cumplía la Iglesia en la vida cotidiana de las personas en el pasado y cómo cree que eso ha cambiado hasta el día de hoy? Bueno, en el pasado la Iglesia era una que ponía su autoridad sobre las personas. Entonces decía ya, hay que vestirse de tal manera. La mujer para venir a la iglesia tiene que tener el vestido una mano más abajo de la rodilla, por ejemplo. Tiene que cubrirse la cabeza con un velo. Las mujeres adultas con un velo negro y
más jóvenes, adolescentes y jóvenes, con un velo blanco. Eso hoy día ya no es cosa que la iglesia mandata. Ahora la iglesia es un poquito más liberal, entre comillas, y permite algunas cosas. Lo que antes no permitía incluso entrar una mujer con escote. No se permitía. Hoy día está permitido todo eso, incluso hay gente que entra con short. Yo creo que hay que tener también el respeto para el lugar donde se va y por las personas que están. Hay personas que están y que vienen a orar y que son más conservadoras. Entonces yo no puedo ir a provocarle al mismo lugar donde ellos están. Entonces tener un mínimo de respeto por tener una convivencia más tranquila. Claro. Mi cuarta pregunta es, ¿cuáles cree usted que han sido los principales factores que han influenciado la disminución de la influencia de la Iglesia en la vida pública y privada de los chilenos? Bueno, mira, como te decía, en un tiempo la Iglesia fue demasiado jerárquica y se podía denominar como un triángulo. Dios, con su Santísima Trinidad, era un triangulito chiquitito o un ojo que se ponía arriba. Y después venía el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, el pueblo fiel, al último. Hoy día la iglesia se está mirando de otra manera, ya no es esa iglesia piramidal que muchos quieren todavía que vuelva, muchos sacerdotes les gustaría que volviera. ¿Por qué? Porque hoy día la iglesia es más horizontal. Entonces ya el Papa no es el que está arriba, tiene que estar abajo. Como lo decían algunos santos, por ejemplo San Francisco. Él decía que quiera ser el primero de todos, que se haga el servidor de todos. Le copiaba las palabras a Jesucristo. Entonces, cuando San Francisco formó una orden religiosa, él siempre fue uno más de los hermanos. Y él puso un superior para que él también estuviese a cargo de él. Él siempre quiso ser sometido dentro de la iglesia. Entonces, para que no, él decía, porque había que maltratar al hermano asno. Eso, se preocupaba de su propio cuerpo. Y al cuerpo le decía hermano asno, hermano burro, porque a ese no entiende, ¿no es cierto? Y ahí él nos lleva a los pecados, decía. Entonces, hoy día la iglesia, al poderse ampliar un poco más, la iglesia ha cometido muchos abusos de poder, ha cometido abusos sexuales en contra de niños, en contra de gente que no tiene cómo defenderse. Entonces, todas estas cosas que han salido hoy día a la luz, la gente no quiere. Entonces, cuando tú te encuentras que tú estás en una institución que dice hacer el bien y está haciendo todo lo contrario, entonces mejor me salgo. No es algo que me lleve a mí a ser parte de la corrupción. Entonces mejor me salgo y busco algo donde realmente pueda tener mi fe mejor. Entonces aquí nosotros hoy en día estamos tratando de arreglar todo esto y empezar a invitar a la gente para que nos conozca nuevamente y vaya viendo que la iglesia ya no es esta iglesia corrupta, es una iglesia donde el sacerdote es uno igual que todos, que tiene un poco más de estudio, pero no tiene que ponerse por encima de los demás como se lo hacía antiguamente. Hoy día una persona más dentro de lo que es la sociedad. ¿La razón por la que la gente deja de seguir la iglesia?
Bueno, la gente deja de creer en la iglesia, en la institución, por todo lo que te decía, porque no hay buenos ejemplos casi hoy día. Hoy día estamos viendo algunos ejemplos como que, ¿conoces tú a este joven Acutis, que es el nuevo santo dentro de la iglesia? Era un joven igual que tú, que era de esto que le gustaba la tecnología, hacía videos y buscaba donde salía todo lo que era el cuerpo de Cristo, donde se transformaba en pedazos, la hostia se transformaba en carne, el vino se transformaba en sangre. Entonces todas estas cosas así media extraordinarias, él llegaba y las subía a las redes sociales y hacía programas y todo el asunto. Entonces, un joven que vivió en este siglo con toda la tecnología y lo ocupó de hacer más difusión a la parte eclesiástica. Entonces se dedicó a eso, fue una persona muy obediente, incluso su mamá, su familia, sus hermanos estaban cuando la iglesia lo canoniza. Entonces le preguntan a la mamá y ella dice, bueno, yo sabía que era un niño que podía hacer muchas cosas y que estaba pendiente de los más necesitados, pero nunca pensé que tanta gente lo podía querer. Entonces, una madre orgullosa de tener un hijo totalmente entregado y reconocido a nivel mundial. La quinta pregunta. ¿Considera usted que este cambio de percepción hacia la iglesia ha sido notorio o drástico a lo largo de los años en nuestra comunidad? Sí, se ha ido notando bastante. Mira, ha bajado lo que es las vocaciones religiosas y sacerdotes. Antiguamente habían los seminarios, tanto diocesanos, son los curas que pertenecen a una diócesis. Son los curas que pertenecen aquí a Antofagasta y pertenecen al obispo y a toda la región. Entonces, aquí antiguamente habían 6, 7 jóvenes que estaban en el seminario preparándose para después volver a llegar acá a ser sacerdote y entregarse a ese servicio. Y estos, hoy día, en nuestra diócesis de Antofagasta, no hay seminaristas. Estamos sin jóvenes. Al estar sin jóvenes, nosotros nos vamos poniendo viejos y más adelante no va a haber quién, cuando yo me muera, no va a haber quién ocupe mi lugar. Antiguamente uno decía, hay más seminaristas que están estudiando y que luego cuando yo muera van a ser ya sacerdotes y van a poder continuar. Hoy día no. Hoy día no tenemos sacerdotes, no hay tantos religiosos ni religiosas, pero sí hay un fenómeno que está tomando la atención, que los conventos de monjes y monjas son los que están en claustro, son aquellos que se van a encerrar en un lugar, en un monasterio. Esos tienen vocaciones y tienen no una, dos, tienen como 10, 15 vocaciones. Y ha ido aumentando esa cantidad de vocación a la vida contemplativa, a Dios en la oración y en el trabajo, y no tienen contacto con la gente de afuera. Entonces es lo que hoy día la sociedad está haciendo, con todo. Tú ves, prende la tele, crimen, odio, violencia, hay nada positivo en lo que es la noticia, ¿no es cierto? Incluso tú ves acá en el barrio, antes tú podías caminar en la noche tranquilo. Cuando yo llegué acá, que no hace mucho tiempo, 3 años, pero aquí en Mejillones tú salías a las 10, 11, 12 de la noche y no te da ni miedo caminar. Era seguro. Seguro. Y la gente está a su lado, hola vecino, hola vecino. Y hoy día salí en la noche y encontré gente, porque el otro día me tocó ir a esperar a mi hermano, que venía de Iquique, y venía con su nieto a las 3:30 de la mañana, ahí es donde llega el Pullman Bus. Y fui caminando
pero cualquier gente drogándose en la calle, alcohólico o tomando, y gente joven. Entonces, bueno, ¿en qué estamos? Ahora ya no hay tanto, porque una persona con droga o con alcohol ya no reacciona de la misma manera. Son más agresivos, y sí que les falta alcohol o si les falta la droga, a veces son más agresivos. Entonces, y hacen por cualquier cosa, por alcanzar una moneda o lo que sea, para poder seguir consumiendo. Entonces eso hoy día te muestra una sociedad totalmente alterada y una iglesia que no se mete en todo esto. Una iglesia que hoy día está muy callada. Antiguamente una iglesia que en el tiempo de la dictadura, una iglesia que salió en favor de los detenidos, de los desaparecidos, que estuvo con mucha gente protegiéndola, poniéndole abogados, encerrándola en las iglesias para que no lo encontraran. Entonces una iglesia que se la jugó por los necesitados, por los pobres. Y hoy día la iglesia está muy tranquila. Está viendo que hay un montón de necesidades y la iglesia, si estoy bien yo, no importa. Está haciendo lo mismo que la sociedad. Entonces la gente quiere que la iglesia y que nosotros los curas seamos más movidos, que vayamos donde hace falta, que vayamos a las poblaciones, que visitemos a la gente necesitada, que visitemos a los enfermos, que visitemos gente que está muchas veces en la calle sin nada. Claro, ayudar al prójimo. Claro. Y eso es verdad que hace falta. Pero aquí yo vivo solo. Yo en la mañana tengo que hacer el aseo de la iglesia, tengo que cocinarme, tengo que hacer el aseo de mi casa. Y a veces, bueno, si me vienen a buscar para hacer un responso, tengo que ir. Me vienen a buscar para ir a ver a un enfermo, tengo que ir. Entonces ya una persona sola no basta para hacer todas las cosas. ¿No hay apoyo? No tenemos personal, no hay más cura. Entonces al no tener tanto cura ni diáconos, estamos solos. Entonces si hubiésemos dos, con dos ya podríamos trabajar mejor, tener un poco más de tiempo para dedicarnos a hacer otras cosas, para ir a ver a un enfermo. Así que aquí hay varios vecinos que están enfermos y que a veces me doy el tiempo y voy a verlos, pero una pasadita así como de médico, ¿no? Pero la gente necesita más. Hay gente, adultos mayores, que viven solos y los hijos lo van a ver. Entonces ellos también necesitan que alguien los visite, que alguien los tome en cuenta, que alguien le hable, porque están solos. ¿A quién acude? Aquí llegan el día domingo, hay dos hermanas, y una tiene 88 y la otra tiene 80. Entonces le digo, ¿cómo están mis lolas? ¿Cómo está mi prejuvenil de acá de la iglesia? Y ellas se sienten pero contentas. Entonces, y ellas me dicen, padre, acá nosotros nos gusta venir para acá porque son tomadas en cuenta, viven solas. Una vive en el primer piso, la otra vive en el segundo piso, la de 80 años en el segundo piso, porque abajo es muy chico, entonces solamente alcanzó a poner una cama. Entonces la más viejita, que tiene problemas para caminar, y llegan aquí, la misa es a las 11 el día domingo, y ellas llegan acá a las 9:30 de la mañana. Entonces yo le abro la puerta temprano, estoy ahí, la recibo y nos ponemos a conversar casi media hora. ¿Por qué? Porque necesitan eso, necesitan ser escuchadas, necesitan que alguien las atienda, necesitan que alguien le demuestre el cariño. Que sean tomadas en cuenta. Claro. No es feo abandonar a la gente mayor después de todo, porque encima son las que generalmente más apoyan, cosas así. Sí. Mi sexta pregunta sería, ¿cree que la Iglesia ha sabido adaptarse a los cambios culturales y sociales de las últimas décadas? Mira, le ha costado mucho, porque la Iglesia todavía se cree
demasiado señorial, pero ha ido intentando abajarse y ha ido tratando de ir caminando con el pueblo. Lo está haciendo a duras penas, pero lo está haciendo. Mi séptima pregunta sería, ¿qué rol cree que juegan hoy en día los sacerdotes y curas en la vida cotidiana de los chilenos? El error que juegan hoy día, que tienen. El rol. El rol que jugamos nosotros hoy día. El rol es de tratar de ser empáticos con los demás, de estar al lado de todos, no hacer discriminación, de acompañar a todos por igual, de ser una persona que está disponible las 24 horas para el pueblo y no para solamente aquel que tiene plata, sino aquel que no tiene, aquel que necesita. En especial hoy día, aunque no parezca, la juventud necesita mucha ayuda. Aquí yo tengo muchos jóvenes que están llegando a la parroquia. No vienen mucho a misa, pero vienen a los grupos, están ahí. Y a mí con eso me satisface, porque a veces yo no converso mucho con ellos. Hola, chao, ¿cómo estáis? Pero ellos saben que en cualquier momento pueden llegar a mí. Entonces, hay un grupo que se ha ido acercando, que conversa, me cuenta sus problemas, y son personas que necesitan mucho consejo, necesitan que los escuchen, necesitan sentirse útiles y sentirse tomados en cuenta, sentirse valorados. Y que en las casas a veces no son valorados ni por sus propios padres. Yo creo que especialmente la juventud en este momento es quien más necesita un apoyo, porque cada vez como siempre vieja, nos estamos yendo más de malos caminos y por la falta de apoyo que hay en general. Y la iglesia, yo creo que Dios puede presentar como ese palito que ayuda a arreglarse, a ir por un buen camino. Claro, y eso nosotros estamos tratando de hacer, de ir tratando de acercarnos a todos aquellos que uno ve más débiles, para poder levantar. Mira, aquí hay grupos que son, vamos, le llaman la catequesis. Son jóvenes de 8 a 12 años que se están preparando para hacer su primera comunión. Y las niñas de 12 años, no todas, pero hay algunas que ya han tenido relaciones sexuales. Y yo digo, pero ¿cómo ustedes saben todo lo que eso implica? No, estoy con el pele, que ya le inyectaron algo en el brazo, y con eso ya ellas creen que por no tener hijos es tan bacanas. Entonces pueden tener relaciones en cualquier lado. Entonces yo le digo, mira, no es solamente la relación sexual. Enfermedades venéreas, ¿conocen la enfermedad venérea? ¿Y qué es eso? Bueno, pregúntale a la mamá. Así como la mamá te pescó y te fue a poner un pele al consultorio o al hospital, pregúntale, que ella te explique qué es una enfermedad venérea, qué es lo que... Entonces, ¿qué implica eso? ¿Qué atrae eso? Porque le dije yo, esto no es para después llegar y lavarte con rinzo y pasó. Si esto vaya a tener que ponerte inyecciones. Entonces, cosas que a veces los papás, más fácil ponerle algo para protegerla, para que no quede embarazada, pero nunca se le explica qué contra eso. Entonces ahí falta todavía la orientación. Yo creo que los padres han perdido un poquito ese contacto con los hijos. Y allí a veces uno no puede hacer
ese trabajo. Entonces yo los mando a conversar con las mamás, a conversar con los papás, para que ellos de ahí puedan sacar, porque no me cuesta nada darle alguna charla de sexualidad, pero eso no me corresponde a mí, no son mis hijos, pero sí que ellos no tienen quien, ahí estoy llamado yo así a proceder, pero tengo que primero consultarlos con los papás. No puedo llegar y darle una charla así de la parte sexual si los papás no autorizan. Ese es el trabajo de los papás, claro. La octava pregunta es: ¿qué opinión le genera la encíclica Rerum Novarum, publicada por el Papa León XIII a finales del siglo XIX? Mira, esta encíclica nos está mostrando lo que es el caminar de la Iglesia, pero a veces con posturas un poco añejas. Entonces, este Papa es un poquito más conservador que el Papa Francisco. Papa Francisco nos dejó algunas encíclicas donde nos llamaba a abrir las puertas de la Iglesia, así como nos lo hizo Juan Pablo II, abrir las puertas de la Iglesia. Pero le faltó algo, y todavía yo siempre he reclamado de esto, que ellos nos invitan a abrir las iglesias. Yo abro la iglesia de par en par, dejo de entrar Pedro, Juan y Diego, pero a la hora de comulgar, de darle la hostia consagrada, y veo que esa persona no está casada por la iglesia y está conviviendo con alguien, no le puedo dar la comunión, porque la iglesia me lo prohíbe. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo converso con las personas y le digo, bueno, si que tú ves y tienes esa necesidad, esto es lo que dice la iglesia, pero esto es lo que tú piensas, y si tú quieres, yo te doy la comunión, pero bajo tu responsabilidad. Entonces, pero se le explica a las dos partes. Y yo creo en un Dios que es misericordioso, un Dios que nos está pidiendo, bueno, sí, yo lo veía en mi familia. Yo cuando quise ingresar a la iglesia, yo tenía 23 años, la primera vez. Bueno, yo no ingresé muy joven, que digamos. La primera vez a los 23 años, y me tocó conversar con un cura. Y el cura me dice, a ver, háblame de tus padres. Bueno, mis padres son separados. Ah, ya me dijo, hasta ahí no me llega. Ándate, tú no puedes entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque era un mal elemento. Porque tus padres son separados. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Si ellos se separaron, yo no me he casado, yo... Sí, pero viene de una familia mal constituida. Y me echó. Entonces, yo veo ahora que nosotros, nuestra labor es abrir las puertas, pero dar esa oportunidad. Si mis padres se casaron cuando tenían 17 y 18 años, a los 23 años estaban separados, porque eran cabros chicos, lo hicieron casar a la fuerza porque estaba yo, porque había nacido yo. Entonces, porque nació el hijo, tenían que casarse. Y eso lo llevó a que ellos se casaran y tomaran una responsabilidad que ellos nunca habían querido. Entonces, ¿por qué hoy día yo tenía que condenarlos a decirles, no, ustedes no pueden comulgar, ustedes están fuera? Bueno, mi mamá de todas maneras se hizo mormona con su nueva pareja, y un día mi mamá me dijo, ¿y si que nosotros quisiéramos volver a la iglesia católica? Yo le dije, no, quédate donde estás. ¿Te sentís bien ahí? ¿Te sentís querida? ¿Sentí que Dios está contigo? Sí, no, y está Dios contigo. Porque si que yo te llevo a mi iglesia, te voy a decir, hasta acá nomás, porque tú eres una pecadora y no te puedo dar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué recordarle
ese pecado que cometió hace mucho tiempo y que no lo cometió ella, lo cometió mi papá porque él se fue con otra mujer. Entonces, pero ella se casó, claro, una mujer joven, tenía 3 hijos y tenía que alimentarlos y no tenía educación. Entonces se volvió a casar, le salió un hombre bueno y tuvo toda la vida. Mi mamá murió hace 6 años atrás, pero feliz en lo que ella hacía. Y yo no tenía por qué prohibirle. Entonces eso es lo que hoy día yo a veces le reclamo a la iglesia. ¿Por qué no la iglesia, así como el sacerdote se retira y puede hoy día retirarse de sacerdocio y volver a casarse con una señora por la iglesia y todo? Pero lo que hizo el sacerdote antes es un sacramento, pero ese sacramento lo anuló, porque la iglesia anula ese matrimonio que es con la iglesia y no puede anular otro matrimonio que estaban prácticamente anulados antes que se casaran, porque ellos iban prácticamente a separarse, porque eran 2 niños jugando a ser papás. Entonces, de allí que hay que ver, y que la iglesia hoy día recién se está dando cuenta de esto y está estudiando los casos. Cuando alguien se casa y se separan, uno puede llevar todos esos papeles a un abogado eclesiástico y que declara que no hubo sacramento, ese matrimonio queda nulo, porque no hubo sacramento en ese momento, porque había algo que estaba malo desde el principio. Volviendo a la pregunta, podría preguntar, porque yo personalmente soy ignorante, ¿qué es la encíclica Renovarum? Nos habla sobre la renovación del pueblo, la renovación de cada uno de nosotros. Entonces, en esa renovación es donde nos están llamando a ser cada día mejores. Pero en esa renovación se nos llama también a veces a retroceder, como lo veo yo en algunos aspectos. Y eso no tenemos que retroceder, porque no todo lo antiguo fue bueno, que podemos tomar algunas cosas a lo mejor antiguas que pudieron dar una respuesta. Hay otra mentalidad, entonces tenemos que ver con lo de hoy día. No tenemos que ver tanto de una renovación acomodada por el pasado. Entonces, es más o menos lo que... Como progresista, pero a la vez retrógrada. Sí, en algunos aspectos. Muchas gracias. Mi novena pregunta es, ¿qué opina de la encíclica del medio ambiente realizada por el Papa Francisco? Bueno, esa yo la encuentro, es que esa encíclica, si nosotros la analizamos, es una encíclica que está tomada de la vida de San Francisco. La vida de San Francisco, o San Francisco, hoy día para la iglesia es el patrono de la naturaleza. Francisco decía, mi hermano sol, mi hermana luna, la hermana agua, el hermano perro, el hermano gato, el hermano león, el hermano lobo. A todos los llamaba hermanos porque todos somos parte como criaturas de Dios. Dios todo creó. Y como tenemos un solo Padre, que es Dios, todo lo que ha creado el Padre, venimos siendo hermanos. Entonces Dios me hizo hermano con la serpiente, con el gato, con el perro, con todo, porque son mis hermanos menores. Y como son mis hermanos menores, yo tengo el derecho, porque yo soy hermano mayor, de apoyarlos, de cuidarlos, de darle lo mejor a mis hermanos. Está la hermana tierra, que es pura, que es casta, que nos alimenta, pero también se fatiga, porque la hago trabajar, no le doy un buen trato. Entonces Francisco me llamaba a proteger, así que yo sembraba algo para poder comer, pero siempre tenía que dejar
un pedazo de tierra sin sembrar, para que la naturaleza creciera con arbusto, con hierba, con mala hierba. Pero eso también era creación de Dios y yo no podía eliminarla. Entonces tenía que darle también su espacio. Y la encíclica del Papa nos llama a cuidar nuestro medio ambiente. Y el medio ambiente no es solamente ir a reclamar a las empresas que están matando el aire. Aquí tenemos 2, 3 termoeléctricas que han ido contaminando el aire de aquí. Si tú te ves en la noche o en la madrugada cuando amanece, yo lo noto aquí en el patio interior de mi casa, tiene, ¿cuánto se llama esto de...? Bueno, tiene cemento, pero con esta como baldosa. Y en las mañanas amanece como una tierrita negra. Eso no es tierra del ser, eso es toda la población que sale de la emanación de estas empresas. Entonces me están contaminando, contaminando el medio. Hoy día, donde uno iba a la playa y tú tirabas prácticamente en la orilla y sacabas un pescado. Hoy día los pescadores tienen que ir a cuántas millas porque ya no sale el pescado acá. ¿Por qué? Porque todas estas industrias están calentando el agua del mar en 1 grado, 2 grados, pero ya no salen. Antiguamente decían los mejilloninos de acá que llegaban tortugas a tener las crías acá a las playas. Hoy día ya no. Los gaviotines, hoy día, con suerte, veis 3, 4 gaviotines que se están tratando de buscar y hay para cuidarlos, pero hay más gente que gana los sueldos para cuidar gaviotines que no llegan. Entonces, nosotros mismos hemos estado matando la naturaleza y a veces, ahora el Papa nos llama, en ese tiempo Francisco nos llamaba a que tener más conciencia, que a veces tú misma, sí que, no sé si fumas, sí que fumas, también estás contaminando el medio ambiente. A lo mejor no a gran escala, pero sí en pequeña escala. O tú te comes una pastilla y el papel al suelo. Entonces, también es contaminación. Entonces, todo eso hay que tratar de evitar. Ir evitando para que tengamos un medio más amigable. Por más que sea poco el daño, también se va juntando que tanta gente hace su poco daño. Claro, imagínate, ya tú dices, ya es que yo boté un papel, pero ¿cuántos somos los habitantes que vivimos aquí en Mejillones? 16.000. Bueno, son 16.000 papeles que caen al suelo todos los días y no uno. Yo le digo, por un papel que botemos son 16.000 papeles. Pero ya a veces cuando botamos más, la basura, ahí tenemos container, pero en las mañanas la basura está tirada en el suelo. No se limpia tampoco. Así pues, entonces hay que tomar conciencia de lo que es nuestra naturaleza, de que esta es nuestra casa grande y tu casa. Tú la mantienes barrida, limpia, olorosita, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque te gusta bien la limpieza. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestra casa más grande? Esa es la conciencia que tenemos que tomar todos. Eso es lo que quería el Papa Francisco con esta... Exacto. Que tomaras como conciencia de que esta es nuestra casa y que tenemos que cuidarla, este mundo. Quería pasar a un tema más delicado, como son los abusos, entonces, pero no le molesten. ¿No?
Mi 10ª pregunta es, ¿qué lecciones cree usted que ha sacado la Iglesia chilena a partir de los casos de abusos sexuales? Mira, la Iglesia en un principio le costó reconocer lo que ya sabía. ¿Ya? Hay muchos sacerdotes, obispos, cardenales que sabían todo esto y que habían grupos de sacerdotes sin vocación y enfermos. Porque una persona sana, con vocación, no te llega a lo que hicieron. Entonces eran personas enfermas de la cabeza que se aprovecharon de lo más preciado de una familia, que son los hijos. Entonces ahí tenéis los de Caradima, que fueron lo más que salió a la luz. Él, de una parroquia entre media hacia arriba, abusó de tantos jóvenes, y estos quedaron callados por temor y también porque los compraban. ¿Y los compraban con qué? Con plata. Entonces en esto fue perdiéndose la pureza de nuestra iglesia, porque a nosotros nos llega mucha gente, y en especial jóvenes. Entonces uno tiene que tener mucho respeto por el ser humano. Primero tenemos que tratar de respetarnos nosotros y respetar también al otro, o sea, a ti, a tu compañera, a todos los que están conmigo, a los que llegan al lado mío. Entonces yo no podría hacerle daño a un joven o a una señorita porque quise. Yo tengo sobrinos nietos. Yo me recuerdo que con mis sobrinos, yo era estudiante en el seminario y yo venía con vacaciones y me iba con mis sobrinos que tenían como 7, 8 años, y nos íbamos a la playa y jugábamos y todo. Y nunca se me pasó por la cabeza hacerle algo a mis sobrinos, y menos hacerle algo. Trabajé en colegio en La Serena, en Santiago también trabajé en colegio, y estaba rodeado de jóvenes, y hasta el día de hoy los tengo en un WhatsApp. Tengo más de 200 jóvenes que hoy día son papás, hoy día son mamás, y tienen todavía esa amistad conmigo. Entonces me dice, ¿y tú? Que a nosotros nos tirábamos encima tuya y nunca, ni siquiera nos tocaste. Entonces, claro, cuando uno está bien de la cabeza, no se le va a pasar ninguna cosa. Pero cuando encontramos a estos sacerdotes que no deberían serlo, abusando, echa a perder toda una institución. Porque así como yo nunca hice nada, pero hubieron después dudas de mamá que me empezaban a conocer después o que me empezaban a conocer, y no será igual que los otros. Y uno ya empieza a dudar y no encuentra la razón. Hasta el día de hoy, cuando yo voy a confesar a una niña sola, yo abro la ventana que está ahí, por ahí vidrio, entonces no se puede escuchar para el otro lado, pero se puede ver. Entonces yo le digo a la secretaria, ojo, que ella esté pendiente. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe las cosas. Entonces, hoy día, lamentablemente también, yo ando con ese miedo. Porque sí que me acerca una niña y me abraza mucho, porque sí que después llega y me acusa de alguna cosa. Está la palabra de ella contra la mía. Y quien van a castigar al tiro van a ser a mí, porque van a creer primero en la niña. Entonces, hoy día, lamentablemente, por culpa de un grupo de sacerdotes que ahora ya no están dentro de la iglesia, se le echa todo en la misma bolsa. Pero aquellos que cometen un abuso contra menores o contra quien sea, tienen que ser castigados.
tienen que meterlos presos. Y bueno, si que le hacen lo mismo en la cárcel, sería lo ideal para que aprendieran lo que hicieron. Hablando del caso de Caradima, ¿cree usted que el caso de Caradima fue una de las principales causas por las que la Iglesia perdió influencia y creyentes? No, no fue solamente eso, fue uno de los casos más grandes nomás y que tuvo más resonancia porque después fueron los mismos, hubo un grupo de ellos que fueron los tres y los que eran profesionales y gente que venía de una familia más o menos de dinero y que eso lo hicieron muy público. Entonces eso se notó más, pero muchos sacerdotes de Antofagasta que también fueron acusados, sacerdotes de Iquique que incluso yo conocía y nunca me había imaginado y eran también abusadores. Hoy día ya están, gracias a Dios, están afuera. Pero gente que yo no me imaginaba y que eran, al menos los conocía, los ubicaba, el saludo, hola, ¿cómo está ahí? Y que después supe que eran abusadores. Entonces esos hoy día están afuera. Y eso yo, cualquier cosa, y sé que me vienen a contar a mí, supongamos en una confesión, alguien que fue abusado por un sacerdote, bueno, yo pediría a esa persona, porque yo no puedo llegar a hacerlo, que me autorizara a poder meterlo a la cárcel y llevarlo a juicio. Estoy en contra de todo eso, lo que es el abuso, no solamente el abuso sexual, sino también el abuso de poder, que se da mucho también dentro de la vida religiosa sacerdotal. ¿Qué medidas ha visto usted que se han puesto para evitar que vuelvan a ocurrir casos como eso? Bueno, ahora nosotros tenemos una vez al año nos ven, ¿cuánto se llama? Conversaciones con un psicólogo para poder ir viendo cómo va orientada nuestra vida célibe. Entonces, que estamos cumpliendo el celibato y sí que ese celibato se está haciendo por fe, por devoción, o es algo que te está obligando. Y cuando hay algo obligado, no es tan puro, ahí hay escapatoria. Y ahí, a lo mejor, en algunos que son estos más enfermos que te digo yo, que llegan a violar a otros. Uno de los puntos más críticos de la historia reciente de la Iglesia chilena fue sin duda el caso Caradima, un hecho que no solo mostró abuso gravísimo, sino que también un encubrimiento sistemático por parte de autoridades eclesiásticas. Este caso provocó una ruptura profunda entre la Iglesia y una gran parte de la sociedad chilena. Marcó un antes y un después, no solo en la opinión pública, sino también en la propia comunidad católica. Así que, ¿qué fue exactamente el caso Caradima y por qué fue tan grave? A continuación les contaremos sobre el polémico caso Caradima. Nosotros creemos que lo que dio inicio al descenso de creyentes fue principalmente, entre todas las razones previamente habladas, los casos de abuso sexual, hablando en concreto del caso Caradima, ya que ese fue el que dio inicio a todas las demás acusaciones, por lo que vamos a hablar a continuación del caso Caradima. Caso Caradima, cuyo denunciante fue James Hamilton, inició cuando Caradima le ofreció refugio a James, cuando este todavía era un adolescente, a principios de los años 80. Chile llevaba más de una década bajo la dictadura del general Augusto Pinochet, y en esos años difíciles, de asesinatos y desapariciones, la comunidad creada por ese sacerdote carismático en la distinguida parroquia de El Bosque, en Santiago, ofrecía el consuelo que muchos anhelaban. Irse es dejarle espacio a los malos. Como se mantiene la fe en medio de la ola de denuncias contra los curas católicos en Chile, para una persona joven era como la abeja y la miel. Era una persona dulce en un mundo de dificultades en el que te pasabas luchando, dice Hamilton. Su padre había abandonado el hogar familiar y el joven Hamilton
no era por aquel entonces más que un adolescente vulnerable, una presa fácil para un abusador experimentado. Y como un joven idealista, Hamilton creía que para él existían solo dos opciones en la vida que le había tocado vivir. Lo único que podía hacer era unirme al pueblo que luchaba contra Pinochet, principalmente a través de la violencia, o seguir el camino que la Iglesia Católica me había mostrado, los caminos de los santos, de la paz y de vocero de la palabra de Jesús. Quería estudiar medicina, así que mi camino no era la violencia, dice. Aunque la Iglesia Católica fue fundamental en el apoyo de muchas de las víctimas de la dictadura, algunos sacerdotes creían que Pinochet era el salvador de Chile. Karadima era uno de ellos. Y Hamilton fue invitado a unirse a Acción Católica, un exclusivo grupo de jóvenes que se reunía en la parroquia El Bosque, a las afueras de la capital chilena, para escuchar a Karadima hablar sobre el heroísmo, los santos y la necesidad de ser humilde y obediente. El adolescente, fácilmente impresionable, se sintió especial, como si hubiera sido elegido. Fue entonces cuando comenzaron los abusos sexuales. No esperabas que algo así pudiera ocurrir. Era algo muy confuso. No era posible que un hombre tan religioso pudiera estar haciendo todas esas cosas por su perversión sexual. No era posible, dice Hamilton, recordando su desconcierto. Obviamente, el que estaba equivocado era yo, valora décadas más tarde. Karadima, con una espiritualidad casi tóxica, hizo que Hamilton se sintiera culpable por ello, después de perpetrar cada abuso. Algo muy terrible que ocurría es que cada vez que abusaba de mí, me enviaba a otro sacerdote para que me confesara, recuerda Hamilton. Así que me echó toda la culpa a mí. Y este otro sacerdote, que sabía todo, siempre se mantuvo en silencio cuando confesé sobre Karadima. Me dijo, ten paciencia, no te preocupes, cuento. En la iglesia de El Bosque, Karadima estaba bien protegido por quienes lo rodeaban, engatusó a sus acólitos y formó a docenas de jóvenes para el sacerdocio. 4 de sus protegidos se convertían en obispos. La influencia de Karadima sobre James Hamilton, al igual que el abuso, continuó durante 2 décadas. No se detuvo ni siquiera cuando el médico se casó y tuvo hijos. Ha pasado 14 años en psicoterapia, yendo 3 veces por semana, y ahora, por fin puede entender muy bien la dinámica de esta relación abusiva. Pero cuando era más joven, se sentía obligado a cumplir con su abusador, y cuando iba a cenar a El Bosque con su esposa, Karadima le pedía que abandonara la mesa y lo acompañara al piso de arriba, con el pretexto de que tenía algún dolor y necesitaba atención médica. Muchas fueron las veces que traté de distanciarme de Karadima, pero cada vez que lo intentaba, él organizaba una especie de reunión con 2 o 3 obispos y 3 o 4 sacerdotes. Me metían en una habitación y me decían que el diablo estaba dentro de mí. Esto era lo que, en El Bosque, se conocía como una corrección fraternal, un poderoso mecanismo que aludía a la posesión por parte del diablo y que hacía que aquellos que eran considerados miembros desobedientes del rebaño de Karadima volvieran al redil. No fue hasta el 2004 cuando finalmente James Hamilton logró romper con Karadima. Sentí que mis hijos estaban en peligro, especialmente mi niño, dice. Pero Karadima persiguió al médico, enviando sacerdotes y obispos para hablar con su familia y con su jefe. Entonces Hamilton denunció a Karadima a las autoridades de la iglesia. Y aunque él no sabía en ese momento, era el segundo hombre en 2 años en presentar una denuncia de abuso sexual contra el sacerdote de El Bosque. Pero el silencio por parte de la Iglesia Católica fue ensordecedor. Tendrían que pasar muchos años para que se abriese una investigación formal, solo una vez que las pruebas de los abusos de Karadima se volvieron ya abrumadoras. En 2009, el matrimonio de James Hamilton se rompió y el doctor buscó una anulación. En la solicitud, citó el abuso sexual por parte de Karadima como el motivo. La iglesia lo presionó. Fue visitada por el clero y este le pidió que dejara de buscar la anulación. Le pidieron que firmara una declaración. Decía que no era menor de edad cuando conoció a Karadima y que este era una relación entre 2 hombres adultos. Hamilton se negó. No pude firmarlo porque no era cierto, dice. Finalmente consiguió la anulación, pero fue en ese momento cuando se filtraron los detalles de la anulación, que la Iglesia Católica se vio obligada a investigar a Fernando Karadima. Para entonces, James Hamilton se había puesto en contacto con otros sobrevivientes del abuso del sacerdote y, en 2010,
declararon frente a un fiscal civil. Sabían que el sacerdote no iría a la cárcel porque el crimen ya había prescrito de Chile, pero no querían ser parte de un encubrimiento. Fue aterrador. Nuestros nombres estaban en la prensa. Nos veían como lo peor. Pensé que alguien intentaría matarme. Pondría una bomba debajo de mi auto o cortarían mis frenos mientras bajaba por la montaña, dice Hamilton. Eran cosas que pasaban en Chile en tiempos de Pinochet, y Caradima era un simpatizante del general. Era amigo de todos los generales relacionados a Pinochet. Tenía un gran poder, incluso hoy día, explica. En 2011, el Vaticano declaró a Caradima culpable de abusar sexualmente de menores, en ocasiones por la fuerza. Fue sentenciado a una vida de penitencia y oración, y se le prohibió tener contacto con antiguos feligreses o realizar cualquier acto eclesiástico de forma pública. Y no fue sino hasta el 28 de septiembre de 2018, cuando el Papa Francisco finalmente decidió expulsarlo del sacerdocio. Pero, ¿por qué se demoró tanto en tomarse medidas? ¿Qué impidió que el arzobispo de Santiago, el cardenal Francisco Javier Errázuriz, anunciara una investigación eclesiástica sobre el comportamiento de Caradima después de que recibió el primer informe de abuso sexual al menos 7 años antes? Desafortunadamente, en ese momento no pensé que las acusaciones fueran creíbles, dijo a los medios en 2010. El caso Caradima, sin embargo, conmocionó a Chile, y el resentimiento contra la Iglesia Católica se mantuvo a fuego lento hasta 2015. Luego, cuando el Papa Francisco nombró obispo a uno de los acólitos del sacerdote deshonrado, Juan Barros, un hombre que supuestamente había protegido a Caradima, los chilenos enfurecieron. Los manifestantes acudieron a parte de los actos que el Papa Francisco presidió durante su visita a Chile en enero del 2018. Y el rechazo de las acusaciones contra el obispo Barros, a las que el pontífice calificó de calumnias, provocó una gran indignación. Después de dejar Santiago, el Papa Francisco se vio obligado a responder sus críticas y envió a 2 personas a Chile para investigar el crimen sexual. Los enviados del Vaticano elaboraron un informe de 2.300 páginas y el Papa reconoció una cultura del abuso en el país sudamericano. Este largo historial de abusos y víctimas provocó una profunda crisis en la Iglesia Católica chilena. 5 obispos han renunciado, incluido Juan Barros, y los fiscales civiles se han apoderado de varios documentos de la Iglesia en una serie de redadas de alto perfil. Las autoridades civiles en Chile están investigando 119 casos de abuso sexual y su encubrimiento por parte de la Iglesia. De las 178 víctimas identificadas hasta el momento, casi la mitad eran menores en el momento de los presuntos delitos. El arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Esati, ha sido llamado a declarar en calidad de testigo. Y aunque la investigación ha ido más allá de Fernando Caradima y de sus fieles aliados, el compromiso de las autoridades laicas de Chile de garantizar la justicia para las víctimas de abuso sexual clerical ha animado a más víctimas del sacerdote a presentar su denuncia. El padre Francisco Javier Osa Figueroa pasó 2 horas dando su testimonio a los fiscales sobre lo que sucedió en la parroquia El Bosque, desde finales de la década de 1980 en adelante. Fue difícil contarlo todo, pero sabía que podría ayudar a mucha gente. Tienes que ser valiente, porque no fui solo yo, como sacerdote, quien fue a testificar. También fui como Francisco, la persona que realmente salió lastimada de todo esto, explica Osa. Pero ahora siento que me han quitado un peso de encima y que no estoy solo, dice. A raíz de las revelaciones hechas públicas sobre la Iglesia Católica en Chile, el padre Osa fue llamado a encontrarse con el Papa en Roma para hablar sobre los abusos que había sufrido. James Hamilton también fue invitado al Vaticano, junto con los 2 hombres que también contribuyeron a desenmascarar a Fernando Caradima en 2011, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz. El Papa Francisco ha admitido que cometió graves errores en su juicio sobre los acontecimientos en Chile. Pero antes de la expulsión de Caradima, James Hamilton le dijo a la BBC que no le convence. El Papa no nos dijo nada. No nos dijo nada sobre lo que haría, simplemente nos pidió que oremos por él, cuenta. Los años de terapia del Dr. Hamilton lo han ayudado a recuperarse de su terrible experiencia, pero este experimentado cirujano dice que sacrificó mucho al hacer pública sus acusaciones. Como resultado, ya no es profesor universitario ni jefe de cirugía. Lo que él quiere es que la Iglesia Católica nombre y señale a aquellos hombres poderosos que todavía están en la jerarquía católica de Chile
y asuman la responsabilidad de lo que hicieron. Casi destrozan mi corazón, mi alma. Cuando matas el alma de alguien, y puedo decirte esto como médico, comienzas a matar el cuerpo. Los niños que fueron maltratados vivirán 20 años menos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ellos son criminales, dice. Después de eso, la iglesia no volvió a ser la misma. Los escándalos siguieron apareciendo, las denuncias aumentaron y la reacción de la institución fue tardía, defensiva y para muchos decepcionante. El daño fue profundo, no solo en la imagen pública, sino también en la relación de confianza con los fieles. Muchas personas se alejaron, se sintieron traicionadas. Incluso quienes aún creían en Dios dejaron de confiar en la iglesia como institución. Entonces, lo que vemos es un proceso histórico complejo. La iglesia construyó su poder a lo largo de siglos, pero ese poder no era eterno. Cuando no supo leer los cambios sociales ni enfrentar sus errores internos, empezó a perder legitimidad. Hoy ya no es la voz principal de la moral ni la única fuente de ayuda social. Existen muchas otras organizaciones, muchas formas de espiritualidad y muchas voces que disputan este espacio. Y quizás lo más importante es que, como sociedad, ahora nos preguntamos quiénes deben tener autoridad, cómo se construye la confianza y qué tipo de instituciones necesitamos para el futuro. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este recorrido. Sabemos que es un tema sensible, pero también necesario. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Hasta